una pequeña recuperación porque estábamos haciendo en la clase pasada de ciencia y ambiente, estuvimos haciendo los nidarios y nos quedamos cortos a la mitad. Ahí vamos a terminar esta clase. Bueno, lo estoy grabando para los que no ingresaron. Fabiana, buenos días. Para los que no ingresaron tendrán la posibilidad de verlo si es que quieren verlo con videos. Y comenzar, o si se puede terminar, el siguiente filo, que es el filo Platelminto. Entonces, en ciencia y ambiente estamos hablando del reino animalia. Ya les he dado todas las características para hacer la taxonomía, la separación de cada filo de animales, y hemos visto que hay 9 filos de animales. El primer filo es el porífero, que ya lo vimos, que son las esponjas de mar. El segundo filo van a ser los nidarios o celenterios, las medusas, malaguas, los corales, por ejemplo, entre ellos el celenterio o nidario, que estábamos viéndolo. El tercer filo, cuarto y quinto, van a ser gusanos. La diferencia es que el tercero son gusanos planos, como un cordón, como un pasador, y eso se llama los platelmintos. Plano es plato, ¿no? Platelmintos son gusanos planos, como una cinta de pasador. Luego hay los gusanos cilíndricos, ¿no? Como los oxiuros, por ejemplo. Esos son gusanos cilíndricos y se llaman nematodos. Ese sería el cuarto filio. El quinto filio son los gusanos cilíndricos, pero que tienen anillos. Ustedes han visto probablemente las lombrices de tierra y ven que son unos gusanos con rayitas, ¿no? Que son anillos. Cada anillo es independiente uno del otro. Entonces, eso se llaman los anélidos. Entonces, hay 3 tipos o 3 filos dentro de los gusanos: los platelmintos, los nematodos y los anélidos. ¿Ah? Luego tendríamos el sexto filo, son aquellos animales que están formados por partes separadas: la cabeza, el tórax, el vientre, los miembros superiores, los miembros inferiores, y que están unidos entre sí por articulaciones. A eso le llamamos artrópodos, como las arañas, por ejemplo. Las arañas, las hormigas son artrópodos. Por ejemplo, los camarones van a ser artrópodos. Luego vamos a tener los moluscos, que son animales que están protegidos por una cápsula. A veces esa cápsula, o esa manta, perdón, esa manta es blanda, ¿ya? Como en el caso del pulpo, del calamar, o esa manta puede ser dura, como en el caso del caracol, ¿no? El caracol, que tiene una capa dura que lo protege, y esos vamos a llamarles moluscos. Finalmente, tenemos el octavo, que va a ser los equinodermos, y el noveno, que es los cordados o vertebrados también se le conocen, ¿no? Los cordados, en el que ya se encuentra el hombre se encuentra en el noveno filo, pero no estamos solos, ¿no? Los cordados son todos aquellos que tienen columna vertebral, y dentro de los cordados están los peces, están las aves, están los anfibios con cola, como la salamandra, o anfibios sin cola, como la rana, el sapo. Están los reptiles, y finalmente están los mamíferos. Los mamíferos, sí. Los mamíferos son aquellos animales que alimentan a sus crías con leche que vienen buenos días, Johan, que viene de glándulas mamarias, de mamas, ¿no? Esos son los mamíferos. De los mamíferos tenemos pues el pericotito hasta el hombre, pasando por el gorila y la ballena, ¿no? Todos esos son mamíferos. Entonces esos son los 9 filos, ¿eh? Los 9 filos del reino animalia. Reino animalia, filos, luego vienen las clases. 9 filos. Ya hemos hablado del primer filo, el filo porífero, que estaba compuesto por las esponjas de mar, y le decían que eran los animales más antiguos del mundo. Se calculan en 500 millones
la presencia, 500 millones de años, la presencia de las esponjas. Y no solamente eso, son los más longevos. Una esponja puede durar fácilmente miles de millones de años, perdón, miles de años. Un animal hasta 90.000 años puede vivir una sola esponja. Ya quisiéramos vivir nosotros así. Entonces son los primeros animales, porque en sí las esponjas son animales, pero les había dicho, su primera taxonomía, que los separaba del resto, es que eran parazoarios, o sea que no tienen tejidos, son solamente células, llamados coanocitos, células que están dispuestas en una forma más o menos horizontal, de tal manera que hacen paredes, y cada célula es independiente una de la otra. O sea, no forman tejido, las células no se juntan y se hace un tejido para organizar, por ejemplo, la respiración o la digestión o la alimentación, no. Cada célula se alimenta independientemente, respira independientemente, excreta independientemente, cada célula. Entonces cada una trabaja independientemente, entonces más que un tejido es una asociación de células, células, es una organización de células, pero no forman un tejido realmente. Si no tienen tejido no tendrán órganos, ¿no es cierto? Los poríferos se llaman así porque las paredes tienen múltiples poros. Por esos poros ingresa el agua al espongocele. El espongocele, les decía, a ver, por aquí, disculpen, lo utilicé para mi desayuno, más o menos una esponja es así, es cilíndrica, ¿no? Y tiene todo este hueco es el espongocele. Las paredes es donde están los cuanocitos. Estas paredes están formadas de cuanocitos y acá hay poros. Por el poro ingresa el agua al espongocele, que es la cavidad del medio, y luego por esta boca que se llama ósculo, la expulsa. Son filtradores, ¿no? El agua ingresa al espongocele y ahí cada célula toma el oxígeno que necesita para la respiración, bota el óxido de carbono al espongocele, o sea, se hace el intercambio gaseoso por difusión nada más, pasa al interior de la célula y sale del gas de la célula al agua. Cada célula se alimenta, al momento de pasar el agua quedan el plancton, microplancton, son algas ultramicroscópicas, incluso pequeños crustáceos ultramicroscópicos. Entonces, esos son absorbidos por las células, esa es la alimentación. Por eso es que son animales y no son plantas las esponjas, a pesar de que nunca se mueven, están ahí fijas, cualquiera diría planta, pero no es planta, es realmente un animal. ¿Y por qué? Porque son heterótrofos, se alimenta de microplancton, se alimenta de otro organismo y no son autótrofos como las plantas, ¿no es cierto? Las plantas son plantas porque son autótrofas, ellos preparan sus propios alimentos. Las esponjas, como el resto de animales, son heterótrofos, se alimentan de otro organismo. Por eso es que las esponjas son consideradas más animal que planta, porque no tienen órganos, podría ser una planta, no tienen órganos, pero sin embargo dos cosas, ¿no? Una, que no hacen fotosíntesis, y dos, que son heterótrofos, no son autótrofos. Entonces el agua entra por el poro al espongocele, a la cavidad del interior, y de ahí las células empiezan a absorber los alimentos, el oxígeno y a excretar el dióxido de carbono. Incluso estos animales son hermafroditas. ¿Qué quiere decir hermafroditas? Que tienen gametos masculinos y femeninos, o sea, espermatozoides y óvulos. Y una de las formas de fecundación de estos animales, fecundación sexual, es incluso gametos masculinos y femeninos pasan al espongocele, espermatozoides y óvulos pasan al espermatozoide. Todo eso sale por el agua, por el ósculo, sale, y entonces a veces en el agua se encuentra un espermatozoide, un gameto masculino con un gameto femenino, se fecundan y se produce una nueva esponja. En ese momento la esponja va a formar casi como una larva microscópica, ahí va a tener movilidad. Por eso también son animales, tienen movilidad, pero luego se establece en un sustrato, puede ser en una piedra, puede ser en una alga, en el fondo del mar, ahí se establece y luego se va formando pues nuevamente la esponja. Esa es reproducción sexual.
porque también tienen reproducción asexual por fragmentación. Se rompe un pedazo de esto, se fragmenta un pedazo y de ahí sale otra esponja. Eso se llama por fragmentación. O por gemación, sale como un chupito, ese chupito crece, crece, crece hasta que se cae y de ahí sale otra esponja. Entonces, las esponjas tienen reproducción asexual por fragmentación y por gemación, y tienen reproducción sexual externa, por espermatozoides que salen, óvulos que salen y se encuentran en el agua, y ahí se fecundan y producen una nueva esponja. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que habíamos hablado de los poríferos, de las esponjas. Les había dicho que también tiene una utilización comercial. Antes, ahora todavía, yo por mi trabajo paso muchas noches en hoteles 5 estrellas, y en los hoteles 5 estrellas todavía, en los baños, te ponen esponjas de mar o esponjas naturales para que te bañes, ¿no? Te metes en la tina y con una esponja te sobas. Ahora ya casi no hay, pues, ¿no? Ahora en el mercado encuentras esas esponjas como las Scotch Brite que necesitamos, que son esponjas ya sintéticas. Pero antes probablemente en alguna de en sus casas todavía quedan, o sus abuelos tendrían, cuando irían a visitar a los abuelos. Antes, cuando uno se bañaba, o incluso para lavar las ollas, eran esponjas naturales, secas, y eran esponja de mar, ¿ya? Entonces, si no, también esa esponja se chanca y se utiliza como fertilizante. Entonces hay una utilización comercial de las esponjas marinas. Entonces ese sería el primer filo, ¿cierto? El filo porífero, ¿ya? Por los poros, porífero. Disculpen, claves importantes. He visto en un examen de admisión nombre de las células de los poríferos, coanocitos. Coanocitos, el nombre de la célula. Otra pregunta, por eso es que me detuve en eso, le decían qué tipo de reproducción asexual tiene. Ahí decían por estabilación, no sé cuánto, ¿verdad? Tienen dos, por fragmentación y por gemación, ¿no? Después, bueno, ¿cuáles son los animales más antiguos? Por ahí pueden venir, es las esponjas, ¿no es cierto? Voilà. Entonces, ese es el primer filo. Un segundo filo sería el filo, y ahí estábamos, nos quedamos, era el filo, a ver, ¿cómo lo tengo? Nidario, ¿tá? El filo nidario. El nombre de nidario tiene porque estos animales están, ¿qué pasa? Estos animales están compuestos por células que se llaman nidocitos, ¿ah? Nidocitos, que son células urticantes, ¿ah? Ya no son, disculpen, ¿no? Son células urticantes, ya no son, tenía por aquí abierto, a ver, ¿dónde está esto? Hola, son células urticantes, ¿verdad? Ya no son los cuanocitos como en los poríferos, sino se llaman nidocitos, de ahí el nombre de nidarios, nidocitos, pero también se le conoce como celenterios. ¿Por qué celenterios? Cuando tú vas al hospital y estás mal del estómago, el doctor te hace un examen y te dice como diagnóstico tienes una enterocolitis o una enteritis aguda. ¿Qué quiere decir entero? Entero es intestino, enteritis es una inflamación, una infección del intestino, enteritis. A veces es enterocolitis aguda, ese es el diagnóstico. Entonces, enterio, esta palabra enterio quiere decir intestino, ¿no? Esta palabra quiere decir intestino. Acá, enterio. Y selen quiere decir bolsa, hueco. Porque estos animales realmente es una bolsa que anda, o una bolsa que navega. Un nidario es más o menos así, como una campana. Esto está formado de tres capas, tres capas, así más o menos.
y acá es cerrado, entonces hace una boca, y el resto es hueco, y por acá vienen los tentáculos, ¿no es cierto? Los tentáculos, y el resto es huecos, y alrededor de esto están los nidositos, alrededor de la boca, y acá adentro es todo un sistema digestivo, ¿ah? Como esas son las medusas, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que pasa se lo introducen y va al interior. Es como una bolsa nada más que va, por eso es que se llaman celenterios. Y nidarios por la presencia de estas células que se llaman nidocitos. Estos nidocitos son urticantes. ¿Qué quiere decir urticantes? Que van a arrojar una toxina que puede inmovilizar a la presa cuando ellos van a captar. Por ejemplo, pasa por ahí una pequeña langostino, viene la medusa y se le acerca, y al momento de tocar el animal con la medusa, lanza una toxina que lo inmoviliza, y luego se lo traga. En el caso del ser humano, animales mucho más grandes, es cierto, ¿no? Tú pasas, te va a arrojarte la toxina, pero bueno, no te va, es muy pequeña la cantidad como para que te inmovilice, pero sí te produce escozor, picozón. No sé si ustedes han ido a la playa y se han hecho picar algunas veces por las malaguas, que es una medusa, ¿no? Te pica, te pone roja la piel y tienes que bañarte con arena, con agua. Hay otros que dicen que con orina, porque te queda picando todo el día. Ese es producto de esa toxina que arrojaron los nidocitos de los nidarios o celenterios. Entonces, comenzando, dicen el segundo filo, los nidarios, también llamados celenterios. Acá ya ustedes saben, son diblásticos. ¿Qué quiere decir diblásticos? Tienen dos capas embrionarias, ¿no es cierto? Ya ni siquiera le dicen por qué. Yo ya les hago recordar, diblásticos eran aquellos que tenían dos capas. Una de ellas es el endodermo y el otro el ectodermo. En el caso de los nidarios, los ectodermos se llama epidermis y el endodermo se llama dermis gástrica. Pero bueno, en todo caso tiene dos capas, no tiene tres como el resto de animales. Porque todos el resto, a partir de los gusanos platelmintos, somos triblásticos. Hasta nosotros somos triblásticos, tres capas embrionarias. Los nidarios son los únicos que tienen dos capas, entonces por eso dicen son diblásticos de frente. Son marinos la gran mayoría y se le conocen como nidarios porque tienen esas células que le digo células urticantes, que se llaman, que se encuentran alrededor de la boca. Es más o menos así, miren, esta es la boca, alrededor de la boca, o acá, este es el otro animal, se va a encontrar estas células. Estos son los nidocitos, ¿ves? Lo que yo le decía, por eso el nombre de nidarios, porque sus células se llaman nidocito. El nidocito tiene esta pequeña pilosidad, un pequeño pelito ahí, tiene pelitos afuera, ¿no? Que forman como una especie de barba. Y al interior tienen esto, mire, es como un filamento que está enrollado, así, un filamento que está enrollado, ¿lo ven? Este filamento que está enrollado. Entonces, cuando algo pasa y toca con ese pelito que es nerviosamente muy sensible, lanza la información y del interior sale, miren, se despega como un látigo, ¿se dan cuenta? Esto que ha estado enrollado ha salido acá como un látigo, pero al momento de salir como un látigo arroja esa toxina, que va a inmovilizar. Si es para que ellos cacen el alimento que van a comer, van a la presa, ¿no? Van a inmovilizarla. O también lo utilizan como defensa. Si viene algún pez grande que quiere comerlos, ellos lanzan eso, inmoviliza al depredador, al pez, después el pez se va, ¿no? Es una forma de defensa. Miren cómo acá estaba enrollado este filamento, y acá ya se desenrolló y más bien salió al exterior. Entonces, este tipo de células se llaman nidocitos. Por eso es que se le llaman a estos animales, se le llama nidarios.
¿Acuerdo? Nidarios o celenterios. Le dije que se llamaban celenterios. Acá vemos mucho más claro la figura. También se llaman celenterios porque es una bolsa, es una boca. ¿Ah? Celenterio. Y acá lo vimos en esta figura de acá. Miren, es como una bolsa. ¿Se dan cuenta? Como una campana que cuelga la boca. Todo lo que pasa ingresa. Pero lo único que tienen es eso. Es un sistema digestivo, gastrovascular, nada más. No tienen corazón, no tienen pulmones, no tienen nada. Sistema digestivo, lo único que dedican es a comer, a comer. O acá, por ejemplo, la anémona, igual, miren, la boca de la anémona es inmenso, con sus tentáculos. Es todo que aquel que pasa, los nidositos, lo detiene y lo absorbe, ¿no? Y lo digiere. Son realmente bolsas que comen, por eso es que se llaman celenterios también. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los nidarios o celenterios porque tienen boca y sistema digestivo que se tratan de comer, 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 y nidarios porque tienen nidocitos, son esas células, ¿ah? Las nidocitos son las células de los celenterios o de los nidarios. Ahora, estos animales tienen tres estadios, tres formas, ¿ah? Uno de ellos es esto de acá, miren, esto de acá, que es sesil. ¿Qué quiere decir sesil? Que está pegado por un disco pegado a la piedra y no se mueve. Están que se mueven ahí los tentáculos, pero el animal no se mueve. ¿Ah? Como el caso de las anémonas, ¿no? Esta es una anémona. Voilà. Acá está la anémona. Entonces la anémona está pegada a la roca. Está pegada a la roca y estos tentáculos están que se mueven. Entonces pasa alguien, ¡pum!, se lo comen, pero el animal mismo no se desplaza, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los tipos de estos, o de los estadios de estos animales. A eso le llamamos antozoo, ¿va? Antozoo, cuando son fijos como este, que no se mueven, y tienen un segundo estadio que se mueve, ya no son sésiles, se mueven, y es el estadio medusa, como esto de acá. ¿Ah? Y lo llamo shirozoo, las medusas, ¿ah? Que están en movimiento siempre, esos sí están desplazándose en movimiento. Y hay algunos que son intermedios, que tienen una parte de su vida que es medusa y otra parte que es fijo y se llaman los hidrozoo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos animales, que los poríferos, van a arrojar gametos masculinos, van a arrojar un gameto masculino, ¿ah? Y también gametos femeninos, y por ahí en el mar se encuentran estos dos gametos y se fecundan. Entonces, al momento de fecundarse, se va a formar una larva microscópica, ¿no? Una larva microscópica. Y esa larva sí va a tener movimiento, o sea, vamos a decir que está en el estadio medusa. ¿Ah? Tiene movimiento hasta que se fija en un sustrato, en una piedra, por ejemplo. Se fija esa larvita en esa piedra y de ahí se forma un disco, ¿ah? Y el animal sigue creciendo, pero ya fijo, ya sesil, ya no se mueve. Y por ahí tiene sus tentáculos casi arriba, que se van moviendo. Ustedes deben haber visto videos así más o menos, ¿no? Estos se llaman hidras, ¿ah? Que tienen una parte medusa, una parte de su vida, en un estadio son medusa hasta que se fijan a una piedra, y la segunda parte ya son pólipos. Pólipos es cuando no tiene movimiento, el estadio pólipo no tiene movimiento, el estadio medusa tiene movimiento. ¿De acuerdo? Pólipo, cuando están fijos, no tienen movimiento, están pegados a una roca, pegados a un alga, al fondo marino, no se mueven, los tentáculos están que se mueven ahí, pero esto está duro ahí pegado, como las anémonas que les acabo de mostrar. Ese es el estadio pólipo, ¿ah? Ese es uno de los estadios. Digamos que tiene estadio pólipo, tiene estadio medusa, aquellos que no se fijan, que están moviéndose. Y hay un estadio entre ambos, o hay animales que tienen ambos estadios. Una parte es pólipo y otra parte es medusa. ¿De acuerdo? Entonces, tres estadios si quieren: pólipo, otros estadio medusa y unos que tienen ambos estadios. Al comienzo son pólipos
o medusas, perdón, y luego pólipos. ¿De acuerdo? Entonces, alterna, ¿no? Tienen ambos. Por ejemplo, las malagua es una medusa, ¿no? Ahora, en base a eso se van a clasificar primero qué otras, qué otras características, como no tienen tejido y no tienen órganos porque son diblásticos, solamente tienen dos capas de células especializadas, ¿de acuerdo? Y no van a tener órganos, no tienen realmente un sistema nervioso, tienen fibras nerviosas. Cada capa tiene una fibra nerviosa, tienen fibras cardíacas, no van a tener realmente cerebro, nervios, no van a tener corazón, no van a tener pulmones, no tienen órganos. ¿De acuerdo? Ahora, se clasifican en tres clases: la clase hidrozoo, la clase Schiphozoo, les decía, y la clase Anthozoo. La clase hidrozoo, les digo, son aquellos que tienen ambos estadios, que en una primera parte son pólipos y que después son medusas. Y un ejemplo de ellos es esto, la hidra, ¿no es cierto? Esta es una hidra. Esta es una hidra en el estado pólipo, esta. Perdón, en el estado medusa, cuando se está moviendo. Después esta hidra se va a fijar, se fija por acá, por ejemplo, en una roca, y ya se para como una plantita que está que se mueve, pero ella no se desplaza, solamente está que se mueven los tentáculos. Eso deben de haberlo visto ustedes en algunos videos. Estos son más de presencia de río incluso, las hidras, las hidras que pertenecen entonces a la clase hidrozoo, que tienen ambos estadios, una parte pólipo y una parte medusa, ¿de acuerdo? Entonces, una segunda clase sería la clase Schiphozoo. Los Schiphozoo son aquellos que están en movimiento permanente, en movimiento permanente, pero es la clase medusa que predomina, ¿no? Tienen forma de campana, con el cuerpo y los tentáculos que cuelgan, como la malagua, ¿no? Esta es la clase Schiphozoo, la de acá, esta medusa, ¿de acuerdo? Ahí lo vemos, Schiphozoo. Es la clase, la segunda clase. Entonces, la segunda clase, la primera es la clase hidrozoo, la segunda es la clase Schiphozoo, y la tercera sería la Anthozoo. La Anthozoo es aquella donde predomina el estadio pólipo, sin moverse, como las anémonas o los corales. Ambas son Anthozoo. Ambas son Anthozoo. ¿Por qué? Porque están fijas, son sésiles. Sésiles quiere decir que no tienen movimiento, están pegados por un disco a la roca y no se desplazan, no tienen movimiento. Los tentáculos están moviéndose permanentemente, pero el animal mismo está pegado a una roca y no se va a mover. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres clases: los hidrozoo, perdón, bueno, tenemos tres clases. Esto de acá serían los hidrozoo, por la H nada más, y un ejemplo de eso es la hidra. Tenemos este segundo, que son los Schiphozoo, este CH, y un ejemplo, la malagua, la medusa, y el tercer tipo sería esto, los Anthozoo, Anthozoo, ANT, y ejemplo de Anthozoo sería las anémonas y los corales, ¿de acuerdo? Entonces, voilà, estos son los nidarios, los nidarios diblásticos, dos capas, no tienen órganos, porque no tienen celomas, son acelomados, no tienen celomas, entonces son solamente dos capas, son diblásticos. Se encuentran, se llaman nidarios porque tienen unas células que se llaman nidocitos. La C antes de la N no se pronuncia, por eso es que se dice nidarios cuando se escribe C nidario o C nidocitos, no se pronuncia la C, entonces es nidocitos sus células, que son células urticantes que arrojan una toxina que pueden
que pueden paralizar a su presa, o en el caso de animales grandes como nosotros, producir una gran picadura, ¿no? Eso es arrojado por unas enzimas que arrojan estos nidocitos, estas células. Tienen dos estadios, estadio pólipo y estadio medusa. Dos estadios. Pólipo, cuando está fijo, no se mueve. Medusa, cuando está en movimiento. Ahora, de acuerdo al estadio, tienen tres clases de estos animales. Los hidrozoo que tienen ambos estadios. Una parte de su vida es móvil y otra parte es pólipo. O sea, una parte es medusa y otra parte es pólipo. ¿Ah? Como tienen ambos estadios, se va a llamar hidrozoo. Ejemplo de ello, las hidras que les he mostrado. La segunda clase la segunda clase va a ser las Scyphozoo, la clase Scyphozoo, que tienen como predominante la fase medusa, siempre están en movimiento, y entre ellos tenemos la malagua. Estos son los más grandes, pueden ir de 2 centímetros hasta de 2 metros, tremendas medusas. ¿Recuerdo? Su forma de campana, la boca y los tentáculos que cuelgan. El tercero son los antozoos. Esto es un antozoo. El antozoo quiere decir que tienen el estadio pólipo solamente, que se fijan a la roca y no se mueven, pero que tienen ahí los tentáculos alrededor de la gran boca para que cualquier cosa que pase ellos se lo van a comer. Entre ejemplos de ellos tenemos pues las anémonas, que pueden llegar a ser de 10 centímetros, las anémonas y los corales. ¿De acuerdo? Y los corales. Los nidocitos están alrededor de todos los tentáculos, los nidocitos, esas células urticarias. Voilà, acá un cuadro que las podría hacer recordarles un poco. Fase pólipo y medusa, hidrozoo, predomina la fase medusa, Scyphozoo, y solamente fase pólipo, antozoo. ¿Ya? Y acá está. ¿De acuerdo? Les voy a dejar, por favor, les voy a enviar esto, lean, esto es interesantísimo. Esto lo he sacado de un periódico español, cómo es el ciclo de los diarios. Es muy interesante.